hoy nos da mucho gusto recibirlos, tenerlos aquí, pues, a pesar del clima, que hoy nos ha tocado una lluvia muy refrescante, pero también muy enriquecedora. Comentar que hoy presentamos pues, un libro dedicado a Guadalupe Marín y José Gómez Ugarte, ilustres de Zapotlán, que están pues dentro de este nombramiento. Creo que es muy interesante los aportes que desde hoy nos comentará para esta presentación. Pues queremos agradecer a los regidores, a las autoridades que hoy también nos acompañan, darles un fuerte aplauso de antemano. Y bueno, también hoy en la presentación de aquí de este libro, pues contamos con la presencia del arquitecto Fernando González Castolo, para quien les pido un fuerte aplauso. Siempre se ha dedicado a rescatar también no solamente el pasado de nuestra historia, sino también estar reportando lo que se está haciendo actualmente en la cultura, en las artes, en las letras de Zapotlán. Ha publicado excelentes libros que son libros indispensables para conocer y valorar nuestra historia, así como los que le ha dedicado como cartulario a la gran colección de obras, textos, escritores, de autores de la región que han dejado huella en Zapotlán. Libros emblemáticos también dedicados a las fiestas josefinas, a San José, a comprender también la historia y el contexto de nuestra cultura, y a libros también que nos cuentan de estas anécdotas, costumbres, tradiciones que se tienen que registrar porque la memoria va cambiando, la ciudad, el contexto va cambiando, y creo que es una buena manera también de pervivir, de releer nuestra historia. Este mural nos enseña esto, ¿no? También el gran pasado, las raíces de Zapotlán, y también los grandes problemas que afrontamos hoy en día, ¿verdad? Pero que han quedado en la memoria, acontecimientos como los terremotos, acontecimientos que también nos han sacudido y nos han hecho pensar en el futuro de nuestra historia. Y hoy, pues solamente leer un fragmento antes de darles la palabra de Gómez Ugarte, que le dedica un poema a Zapotlán. Tierra donde nací, nunca el olvido borrar en mi alma tu recuerdo pudo. Errante de la vida en el camino, al estar en tus lares te saludo. Creo que esta deuda a la cual el olvido, comentaba yo, nos ha hecho pues que al paso del tiempo vayamos a una velocidad pensando en las tecnologías y todo esto, pero que también hemos descuidado las figuras portentosas, como es el caso de Lupe Marín, que es una gran artista, escritora, que también junto con otras grandes mujeres en Zapotlán, podemos recordar a María Cristina Pérez Vizcaíno, que le hace nombre a Zapotlán. Mujeres como doña Refugio Barragán de Toscano, Margarita Palomar Arias, Margarita Mendoza Palomar también. Mujeres que también, como doña Virginia Arriola Zúñiga, han levantado la voz femenina en Zapotlán. Y creo que es el lado también muy interesante conocer a esta gran artista que viene de una gran familia, que también en este libro Milton nos trae. Y otro gran pilar de las humanidades, que es José Gómez Ugarte, ¿no? Que en México hizo una gran carrera como periodista, como escritor, y creo que habíamos olvidado esa faceta de que también Zapotlán, hacerle honor a esos hijos ilustres y también a sus notables zapotlenses, como es el caso de lo que han estado haciendo desde aquí. Agradezco a la sociedad, a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, aquí quien maneja el capítulo sur también, por estar presentes de antemano. Muchas gracias a todos ustedes.
Y le damos la palabra a nuestro arquitecto Fernando González Castolo para la presentación de este libro. Y un gran aplauso a Milton, también Iván Peralta Patiño. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por tomarse este tiempo. Ya ven que los tiempos lluviosos en Zapotlán son vastos, extensos. Parece que la laguna cambia de rumbo y se mete por las calles y vericuetos de la ciudad. Agradezco a la Biblioteca Pública Juan José Arriola la apertura de este espacio para podernos presentar el día de hoy y convocarnos. Por supuesto, señores regidores, mi admiración, mi respeto por un ejercicio que está a punto de culminar, pero que tiene que ser muy satisfactorio para ustedes, que pudieron brindarle un servicio a la comunidad a través de estas trincheras. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Guillermo Aguilar Peralta por esta representatividad de una institución que nos ha cobijado por muchos años y a la cual orgullosamente pertenecemos, como es la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. A los amigos de A las Letras, a los amigos pintores, por supuesto, gente interesada, periodistas, maestros, muchas gracias. Don Alfredo, muchas gracias que nos acompañe. Bien, yo soy un amigo de lo breve y siempre me ha gustado ser muy breve porque hasta yo me canso de mi voz, soy muy enfadoso. Pero miren, el caso de este libro que hoy nos convoca, que es Los Olvidados, es un libro que yo le tenía muchas ganas a que ya saliera. Cuando yo observé de primera mano estos textos de Milton, yo le dije, realmente Milton, veo que has crecido mucho en tu ambiente de la prosa. Yo ya no había reconocido nada interesante en Milton después de Zapotlán no se acaba nunca. Y pareciera que ya había quedado esto, digamos, como un ejercicio de juventud. Y andaba yo especialmente muy ansioso, porque así como en esa época pudimos apoyar a Milton, apoyamos a muchos jovencitos que en esa época iniciaban una tarea en el ámbito de las letras y que hoy son orgullosos hombres y mujeres que tienen un nombre bien cincelado en el campo de la literatura local, regional, estatal y hasta nacional, como es el caso también de Irán Rubalcaba, de Lisette Sevilla y de tantos otros personajes que de alguna manera tuvieron la sapiencia de acercarse en un momento determinado al archivo histórico y pudimos tener la sinergia para poderlos apoyar en este, digamos, primer impulso que ellos querían tener. Otros más, por desgracia, han dejado solo este ambiente. Tuvieron un inicio bastante interesante, pero seguramente cada uno de nosotros nos vamos descubriendo en las facetas de hacia dónde queremos llevar un proyecto de vida. Y en este caso, Milton, si bien es cierto, ya no tenía una voz pública con la cual él explayar lo que estaba realizando y lo que estaba él creciendo, como una oruga que se abre con sus alas, lo estaba haciendo desde el ámbito del periodismo cultural. Y ahí, obviamente, con lo tímido que suele ser a veces este ejercicio, porque a veces uno no puede explayarse, hay que cuidar mucho las formas y los fondos para poder hacer una interpretación del ambiente cultural de la comunidad, hacia dónde se mueve, cuáles son sus intereses y cuáles son los alcances que tiene justamente el ambiente cultural de la ciudad. Creo que ha habido una interpretación seria, justa, pero sobre todo muy responsable desde la pluma de Milton para poder fortalecer las diferentes aristas que nos conmueven en este valle de Zapotlán, la cuna de grandes. Así que este libro revelador, que repito, ya hubo un primer ejercicio que nosotros lo escuchamos en tu trabajo de ingreso a esta Benemérita Sociedad a propósito de don José Gómez Ugarte, viene a alentar algo que tú hace muchos años también anhelabas, con ese Zapotlán no se acaba nunca, cuando tú andabas en búsqueda justamente de estos ambientes
que le han dado trascendencia al Valle de Zapotlán y que lastimosamente no encontraste en ese relato. Y sin embargo, tú siempre te quedaste anhelando y prefigurando que Zapotlán no se acaba nunca. Y yo creo, Milton, que aquí haces evidente justamente que este Zapotlán pervive a través de estos hombres y mujeres, hitos de nuestra cultura, como es el caso justamente de don José Gómez Ugarte y de doña María Guadalupe Marín Preciado. Yo quisiera, dado que es parte pues de mis tareas que yo realizo, aquí me hice unos apuntes así rapidito, pero miren, es increíble cómo de repente hay coincidencias y en esas coincidencias a veces entendemos un poquito qué es lo que pasaba en este fenómeno ambiental de la ciudad de finales del siglo XIX y por qué muchos personajes, como es el caso de los que nos ocupa, tuvieron la necesidad de salir de Zapotlán y Grande. Y qué bueno que lo hicieron, porque de otra manera no tuviéramos estas encumbradas figuras en nuestro ambiente cultural que tanto presumimos. Bien, el padre de don José Gómez Ugarte era de Guadalajara. Él es hijo de Catalino Gómez Ramos y de doña Mariana Castro Sánchez. Este personaje un buen día llegó a Zapotlán, no sé por qué circunstancias, pero aquí tuvo un primer matrimonio con una dama de gran abolengo, que se llamó doña María Guadalupe Ochoa Martínez de los Ríos. Por cierto, esta mujer fue tía de doña María Ochoa Sapien, María Aurelia Ochoa Sapien, que fue la mamá del futuro ilustre intelectual mexicano don Alfonso Reyes Ochoa. Entonces a estas familias pertenecían. Entonces hay que saber cómo se mueven esas familias, cómo rotan entre sí y logran afianzar grandes mentes de nuestra cultura nacional mexicana. Bien, este señor quedó viudo el 29 de marzo de 1863 y yo creo que muy joven, porque muy pronto casa. El 6 de enero de 1864 se casó con doña María Eduviges Ugarte Galván, que a mí me llama la atención a veces, porque lo leí aquí en el libro de Milton, pensar que eran familias estrechas en lo económico. Pues a lo mejor sí han de haber sido, digamos, fortunas venidas a menos, pero vienen de una regambre tremenda en una cuestión, digamos, de tradición de abolengo de aquí de la comunidad. Estos Ugarte llegaron de Michoacán y aquí se emparentaron con familias muy notables del pueblo, no fueron cualquier cosa. Muchos de ellos fueron tanto presidentes municipales como mayordomos. Entonces tenían un escaparate muy encumbrado en nuestro ambiente social y eso habla pues de que no eran personajes así tan tirados a la calle, por así decirlo. Ella es hija de don José María Ugarte Vallejo y doña María Antonia Galván Ochoa, que eran familias muy encumbradas aquí en el pueblo. Pero ¿qué creen? Una hija de estos señores, aquí la tengo, doña Juana María de Jesús Ugarte Galván, casó con un médico que se llamó don Librado Palomino Pineda. Fíjense cómo se van dando las relaciones. Ellos se casaron el 3 de noviembre de 1863 y este doctor tan encumbrado de nuestro pueblo, don Librado Palomino Pineda, era justamente mamá o vendría siendo para nosotros pelotas, abuela de Lupe Marín. Entonces ya hay una relación familiar entre ellos. Había aquí un rebocero que se llamó José Francisco Marín Palomino. Y ese señor casó con María Isabel Preciado Cárdenas. Ahora bien, en todas las actas donde yo he visto el nombre de Francisco Marín, siempre dicen que era un rebocero. Pues nos hace pensar que un oficio, digamos, bastante humilde, precario, quizá en lo económico. Pero la señora doña Isabel Preciado Cárdenas era sobrina del gran cacique del pueblo, don Cirilo Preciado. Este señor Cirilo Preciado tenía su casonona en una finca que pervive hasta la fecha, Dios gracias.
que conocemos como el Portalito, junto a la plazoleta donde está el monumento a don Gordiano Guzmán. Esta casona fue de él. Dicen que un día llegó ahí un señor de apellido Ochoa a rentarle un cuartito para poner ahí una tiendita de abarrotes. En aquellos ayeres estas fincas tenían unos cielos rasos de tela y ahí tenían una viguería de madera. Pues un día se estaba deshilachando ese cielo de raso y le pidieron permiso al señor, para el dueño, para quitárselo. Obviamente ya no vivía don Cirilo, sino el hijo. Pues sí, quítalo. Pues ándele, que ahí se encontró unas latas llenas de monedas de oro. Así que con el propio dinero de los Preciado, el señor Ochoa les compró la casona. Fíjense nomás cómo pasan estas cosas de la vida, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa con esta familia Marín Preciado? Han de haber sido gente muy católica también. No sé si han visto ustedes unos medallones bronceados en los ingresos de las puertas principales de la catedral, con una serie de nombres. Esos son los niños que aportaron su dinerito para que el señor cura don Silviano Carrillo pudiera ensalzar estas puertas. Y ahí aparecen varios hijos de este matrimonio. Aparecen 2, 4, 6 chamacos, imagínense. Cada uno de ellos cooperó con un peso plata en aquellos ayeres. Obviamente aparece nuestra ilustre dama Guadalupe Marín, quien nació aquí en 1895. Celso, que fue el más grande de los varones y que también fue médico, él nace en 1885. Justina y Victoria, las dos damas, se dedicaron a dar clases de corte y confección aquí en Guadalajara. Una nació en 1887 y la otra en 1891. Mariana, que seguramente falleció porque no la mencionan ya como adulta, nace en 1893. Y el segundo más notable hijo de esta familia, que fue don José Teodosio de Jesús, nace en 1890. Este señor se hizo médico también, y él fue el primer personaje que lideró y fundó los trabajos de la famosa Cruz Verde del Distrito Federal, que eran los servicios médicos que ofrecía esta ciudad. Él los fundó, fíjense. Y además tuvo otra hazaña. Este personaje curó en un episodio militar que tuvo el entonces brigadier Lázaro Cárdenas del Río. Él lo salvó. Por eso cuando Lázaro Cárdenas tenía mucha empatía y un fervor muy grande por su amigo Chucho Marín, que gracias a Chucho Marín es que tenemos esta carretera que conecta Jiquilpan con Manzanillo, pasando por Zapotlán. Y además el propio Lázaro Cárdenas también, gracias a la intervención de Chucho Marín, nos terminó el mercado municipal, porque fue una obra que duró años y años. Primera piedra se depositó en 1813 y no se terminó hasta el año de 1939, del 13 al 39. Y eso se lo debemos a este personaje, que tenía una camaradería muy entregada justamente con don Lázaro Cárdenas. Hay otro hermano que desgraciadamente no nació aquí en Zapotlán, y hay una leyenda muy bonita. Este señor, el más chico, que se llamó, si no mal recuerdo, Francisco. Este personaje se dedicó a la escultura y al dibujo. Casi toda la familia eran artistas, escritores, intelectuales. Dicen, aunque no se lo reconocen en las páginas y sitios oficiales que yo he revisado, que él fue el que diseñó este icono del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hay una mujer madre abrazada por una gran águila. No sé si eso sea cierto o no, pero era lo que comentaba Chucho Marín, que su hermano había hecho este icono que representa ese Instituto de Servicios Médicos. Entonces, Lupe Marín, ¿por qué se hizo famosa? Decían que desde muy pequeña fue una mujer bastante extrovertida, que le gustaba ponerse unos vestidos rabones, y frente al catedral, donde hacían unos tolvaneras así como aquí en el Sagrario, no sé si les ha tocado que de repente se alza todo ahí,
hasta los pelos. Le gustaba ir ahí a enseñar calzones, y que un buen día, así de tan rebelde, dijo: pues yo me voy a México y me voy a casar con Diego Rivera, quien ya era un personaje notabilísimo aquí de México. Pues con esos calzones se fue para allá y vio al señor ahí pintando los murales de la escuela preparatoria y le dijo que iba a casarse con él. La ventaja de Lupe Marín sobre las otras damas, compañeras de Diego Rivera, es que fue con la única con la que casó por la iglesia. Fíjense, yo creo que tanto le gustaba a Diego Rivera esta mujer, que de alguna manera pues fue persuadido fácilmente para, contra toda su ideología, aceptar casarse por la iglesia. Diego Rivera, y en Guadalajara, sí, que era donde ya vivía la familia Marín, así es. Bien, entonces se casan, por supuesto, pero Lupe Marín, que siempre fue una desbocada, a veces yo también veía a mi mamá que así era a veces también, así que es parte, yo creo, del espíritu de muchas damas de Zapotlán el Grande, y que qué bueno, porque eso de alguna manera les dio un protagonismo muy interesante en el panorama cultural de nuestra población. Aquí yo nunca he visto mujeres sumisas, han sido mujeres que han tomado la batuta y han encabezado y liderado grandes proyectos con los cuales hemos salido adelante muchos hijos e hijas de esta tierra. Lupe Marín no es más que un ejemplo circunstancial que tuvo un momento y un espacio determinado donde se le permitió interactuar con grandes intelectuales, musas, capitales de un mundo que ya no existe, pero que está considerado como la gran época de oro de México, a raíz justamente de estos encuentros y desencuentros que tuvo con varios intelectuales en su época. Decían que escandalizaba a la gente que llegaba a su casa poniendo una pintura de ella desnuda. ¿Quién sabe esto? Lo que sí dicen también, y le daban mucho, que era muy buena cocinera, y sobre todo les salían muy ricos los tamales. Como quiera que haya sido, este tipo de situaciones que de alguna manera definen las características y personalidades, repito, de dos grandes hitos de nuestra cultura local, como fue Lupe Marín y José Gómez Ugarte, hablan justamente de esta grandeza que el pueblo ha tenido y que ha trascendido. Y reitero, esta época de finales del siglo XIX, en parte, mucha gente se exilió porque había la oportunidad de hacerlo. La ciudad estaba experimentando un crecimiento muy interesante en diversas aristas, sobre todo en el ámbito arquitectónico. Ver este centro histórico tan hermoso data de esa época justamente. Esa estabilidad permitió que muchas familias emigraran hacia otras latitudes, viendo que a lo mejor la pujanza que se veía en Zapotlán se estaba traduciendo también en otras latitudes de la República Mexicana. La sufrieron, sí es cierto. Como familia se sufre mucho porque uno deja las seguridades, decía don Vicente Preciado Zacarías, uno deja la oquedad del seno materno en el cual estamos nosotros. Salirnos de esta oquedad o salirnos de este valle de Zapotlán nos crea muchas especulaciones y a veces no nos permite crecer hacia donde nosotros queremos. Juan José Arriola decía: yo en Zapotlán era bien conocido como Juanito el Declamador y todo el mundo sabía quién era yo. En México nadie sabe quién soy yo. Hay que entonces reconocer a través de la lectura y de los buenos oficios de investigadores como Milton a estos personajes que, como ya lo resaltó el maestro Axel, hay una muy buena manufactura en la prosa que Milton utiliza para redescubrir a estos personajes que son un orgullo para la ciudad. Y no quiero dejar atrás los buenos oficios también del maestro Axel, porque el hecho de aventurarse a realizar una editorial tan artesanal, pero con tan buena, y pulcro terminado que le está dando estos libros, a mí me llena de mucho orgullo. Qué bueno que se aviente. Ojalá que los recursos
por la parte oficialista un día se unan también, apostamos por ello, porque realmente está haciendo una tarea muy digna y muy a la altura de las circunstancias que en Zapotlán siempre han honrado el hecho de sabernos que somos una cuna de grandes, pero también somos una vecindad de grandes hombres y mujeres. Muchas felicidades. Yo no quiero, repito, alentar más mi participación y mejor dejemos que Milton nos hable un poquito más sobre este ejercicio tan maravilloso que el día de hoy nos obsequia a través de este libro. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Regidores, gracias por tomarse el tiempo de venir. A don Alfredo Ceguera, gracias siempre por su amistad. A Edgardo, desde Gómez Farías, la representación de Gómez Farías, siempre histórico y bonito Gómez. Al doctor Aguilar Peralta, por su amistad y la coordinación del Capítulo Sur, acompañando y respaldando. Y a todos y a cada uno, que siempre, pues, sé que cuento con la amistad de todos y ahí viceversa también. Bueno, como dice el arquitecto, tenía muchos años que no publicaba un libro propio. Había hecho algunos, sobre todo los de Guillermo Jiménez al lado de Ricardo Sigala, pero son casi 18 años entre Zapotlán y no se acaba nunca, y este libro de los olvidados. La pregunta del por qué tardé tanto es porque todo ese tiempo me llevé investigando. No más. Y es una de las cosas que quiero comentar y agradecer a mi esposa y a mis hijas aquí presentes, porque esto es quitarles tiempo. O sea, ponerse a buscar en las librerías, el arquitecto Axel y varios aquí presentes lo saben muy bien, es perder mucho tiempo en buscar librerías, en internet, redactar, buscar, esa cierta obsesión por encontrar, de comprar un libro, por sacar una línea o dos y abonarle algo al trabajo que estás haciendo, el gastar en comprar libros, porque veíamos con el arquitecto las citas al final de cada uno de los ensayos, son alrededor de 40 citas, prácticamente una o dos por libro, y bueno, eso quita tiempo. Alguien me decía en estos días que por qué me había puesto a investigar a personajes tan olvidados, tan desconocidos, en donde pues no hayas nada, nadie ha escrito sobre ellos, ¿qué vas a encontrar? Dice, hubieras hablado sobre Arreola. Pues sí, es muy fácil hablar sobre Juan José Arreola, porque hay mucha gente que lo ha hablado, y como me decía el doctor Vicente, si no tienes nada bueno ni nada nuevo que aportar a alguien como con esas figuras, pues no lo hagas. Ya lo ha hecho tanta gente de forma tan importante y tan buena que pues no hay que desmerecer tampoco al personaje al que quieres hacerle homenaje, ¿no? Y también el doctor Vicente nos platicaba en algunas ocasiones que es importante rescatar a estas personas olvidadas, porque al final del día pues son nuestro árbol genealógico cultural, es la parte que nos da identidad y de lo que nos tenemos que sentir orgullosas. No podemos entender la primera mitad del siglo pasado de nuestro país si no volteamos a ver Zapotlán, desde los grandes que ya conocemos hasta personajes no tan conocidos como es Lupe y como es Gómez Ugarte. ¿Cómo conocí a estos personajes? Primero a Lupe, Marín la conocí por pláticas con la señora Constanza, hija de Guillermo Jiménez. Ella me platicaba cuando estábamos haciendo los libros de Guillermo Jiménez sobre la gran amistad que había entre Diego Rivera y Guillermo Jiménez, y con ellos la esposa, que era Lupe Marín, que cocinaba muy rico, que tenía recetas del sur de Jalisco, y era algo que le gustaba a Guillermo Jiménez, esa nostalgia de ir a comer o a cenar con Diego Rivera, porque Lupe Marín cocinaba algo de esta región propiamente. Entonces, desde ahí me salió la curiosidad de que quién es, y la verdad, pocas cositas encontré de ella, y poco a poco fue entre buscando y buscando, fue que me encontré su segundo libro, Un Día Patrio. Fue el que me encontré primero, con un plus, que está con una dedicatoria de Lupe Marín a alguien en su época. Me costó muchísimo trabajo y muchos años encontrarlo, pero con la información que poco a poco que fui encontrando y tratando de desvincular esa parte mitológica de ella que todo el mundo conoce, la esposa de Diego Rivera, pues que alguien diría, pues con eso basta, ¿no? Pero no, ella también hizo algo, ella fue escritora, fue musa
está pintada no solo por Diego Rivera, sino por muchos de los pintores de la época. Fue a París, como diría Víctor Manuel Pasarín, a Zapotlán, vía París, fue y conquistó París, las pasarelas, a pintores, a fotógrafos, porque al parecer era una mujer muy bella, muy alta, le decían las ojos de gato, por el color medio grisáceo que tenían los ojos, y unos ojos también grandes. Siempre la pintan con manos grandes también. Entonces conquistó no nada más con su belleza y también con su talento, porque supo aprovechar las relaciones tanto con Diego y después con su segundo marido, Jorge Cuesta, que es uno de los fundadores de los contemporáneos, y es cuando escribe estos dos libros, ¿no? Entonces era difícil de repente encontrar a la Lupe Marín artista, que era la que me interesaba, a la Lupe Marín llena de polémica, que está tan borrada porque Jorge Cuesta se suicida y mucha culpa se la echan a Lupe. Entonces, ahí de entrada ya está vetada, ¿no? Entonces es difícil encontrar datos, y poco a poco entre los amigos, entre la época, escritores de la época en biografías, pues vas encontrando una frasecita, dos, y vas construyendo. Pero me hacía falta lo más importante, que eran los libros. Después de 3, 4 años de estar investigando, encontré Un Día Patrio. Ya lo leí y me gustó, se me hizo muy interesante, sobre todo para una mujer, que no hay nada más que esos 2 libros escritos por ella. Hemos buscado en revistas, en periódicos de la época, y no hemos encontrado ningún solo artículo de Lupe. Entonces eso nos hace pensar que nada más escribió esos 2 libros. Y tiene una muy buena pluma, y sobre todo está muy adelantada a la época en la que estaba escribiendo. Es un libro que no se siente, a pesar de que salió en 1941, casi 80 años, más de 80 años, no se siente un libro viejo, se siente una narrativa y una forma de contar muy actual. Pues seguí buscando y buscando y buscando, y a los años me encontré precisamente la joya de la corona, la única de Lupe Marín, la primera novela, un dibujo de portada por Diego Rivera. Una de ellas es Lupe Marín y la otra es su hermana menor, Isabel, y la cabeza es Jorge Cuesta. El dibujo hecho por Diego Rivera. Este es el polémico libro por el cual dicen que narra una historia de triángulo amoroso, de cómo un segundo marido le tumba a la mujer al primero, que muchos dicen que es Jorge Cuesta y Diego Rivera, y cómo está esta relación tan fallida con este segundo matrimonio, que deja un hijo, tan fallida, y que termina con la muerte del marido, que al final del día pues muchos teorizan y suponen que es Jorge Cuesta. Y por este libro y por Un Día Patrio, donde en Un Día Patrio hace críticas sociales a la gente de su época, sobre todo el acoso sexual del que denuncia Lupe Marín en ese libro. Lupe también hay que considerarla entre las pioneras de este movimiento feminista que hoy en día tanto conocemos. Decía el arquitecto de la falda corta, pues Lupe Marín fue una de las primeras mujeres no usar minifalda como tal, pero sí faldas más cortas, más a la rodilla, que en esa época, pues en los 20, 30, pues era impensable, ¿no? También Lupe Marín es de las primeras mujeres en México en usar el pelo corto, como hombre, decían, pelo corto. Hablar con malas palabras, que a lo mejor habrá quien diga, pues eso qué, ¿no? Pero en la época no era permitido. Entonces, ella, junto con Nahui Olin y todo este movimiento de mujeres, empiezan a querer hacer su propia obra. O sea, no somos nada más musas, no somos nada más a las que nos van a pintar, no somos nada más a las que nos van a dedicar poemas. Nosotros queremos hacer nuestra propia obra, queremos hacer nuestra propia poesía, nuestra propia pintura, nuestros propios libros. Y Lupe Marín pone el ejemplo con estos 2 libros, que la única está considerada uno de los primeros 15 libros, 15 novelas publicadas por una mujer en México. Una de las primeras, estamos hablando de 1938, y decir que el primer lugar se lo lleva a Refugio Barragán de Toscano, con Premio del Bien y Castigo del Mal. Es considerada la primera mujer en publicar una novela en México, y la segunda en América Latina. Y bueno, fueron poco más de 10 años los que me llevé ahí
rascándole y rascándole, comprando libros, leyendo, intentando armar este ensayo que está enfocada precisamente a la obra de Lupe Marín, más allá de su vida, porque al final del día su vida ya nos la cuenta Elena Poniatowska en el libro Dos veces única. Ahí nos cuenta toda la vida de Lupe Marín, sus cosas altibajas y los altos y los no tan altos, pero yo me enfoqué en su obra. Quise analizar los libros, quise analizar con los pintores con los que había tratado, con los muralistas con los que fue retratada, e incluso rescato algunas reseñas que hacen sobre las pinturas en las que ella aparece, donde gente como Octavio Paz pues habla maravillas de Lupe Marín y de parte de su obra y de sus pinturas. Son de los detalles que van a encontrar en este ensayo, poco más de 30 y tantas cuartillas, casi 40 cuartillas las que son este pequeño trabajo, un acercamiento entre vida y obra de Lupe Marín. Y bueno, el otro ensayo es José Gómez Ugarte, poeta y periodista, fundador de un periódico que a lo mejor lo han escuchado, que se llama El Universal, el Gran Diario de México. Él fue uno de los fundadores y director de este medio por 25 años hasta su muerte. Él me costó más trabajo, fueron poco más de 15 años buscando. Él lo conocí porque Héctor Alfonso un día, entre sus viajes que hacía a México, trajo varios ejemplares de Cuentas de mi Rosario, uno de los libros de Gómez Ugarte, y me lo vendió y me dijo, pues es de un poeta de aquí de Guzmán, más o menos me platicó algunas historias. Se lo compré, lo leí, se me hizo un libro muy extraño, no me gustó mucho en una primera lectura, hay que ser sinceros, y por azares del destino me tocó trabajar en Casa de la Cultura, y en el equipo organizamos el mentado columnario de Hijos Ilustres, que yo siempre les decía, a mí no me gusta, siento que no sirve de mucho el columnario, y ya entre el equipo afinando, se decidió que consiguiéramos hacer charlas como esta, para hablar específicamente de cada uno de los personajes, y se agregaron personajes que no están dentro del columnario, como el caso de Gómez Ugarte, que fue propuesta de Héctor. El natalicio de Gómez es en enero, es como el 6 u 8 de enero, entonces el primer año no hicimos, 17 de enero, el primer año no se hizo nada, porque no alcanzó el tiempo, y ya para cuando el segundo año de administración, le dijimos a Héctor, pues aviéntate, y dijo, no, yo no sé nada de Gómez Ugarte, y como reto era hacer una charla, y como yo sí había leído a Gómez Ugarte y los demás compañeros no, pues me tocó a mí, y más o menos preparé algo, con un compañero me ayudó para leer poesía, y el día de la presentación, nada más fueron 2 personas, Héctor y el maestro Orso Arreola, y ya después, pues preguntamos por qué no habían ido, que no lo conozco, no sabemos quién es, pues no valía la pena. Y ahí como que me pegaron en el ego, ¿no? Y fue de, pues vamos a ver quién es. Y me agarré buscando. Este sí me costó, y repito, son como 15 años buscando. Y después cayó a mis manos Predicando en el Desierto. Otro libro, pues todos son libros de poesía. Averigüé que eran 4 libros. Después encontré en digital un tercer libro en una universidad de Nuevo León. Allá está el tercer libro. Y el cuarto libro, pues ya no lo he encontrado. Ese me hace falta. Pero, ¿qué es lo que hay y por qué está tan desaparecido Gómez Ugarte? En su tiempo, como periodista, fue muy conocido. Fue director del Universal. Nació siendo un periódico grande e importante. Fue director y fundador de otros muchos medios, entre ellos Excelsior, que no es el que conocemos actualmente. Es otro que duró unos pocos años. Y él tenía una columna diaria y firmaba como Abate Benigno. Y cuando fallece, pues todos los periódicos hablaron de Gómez Ugarte, pero a partir de ahí desaparece. Yo estuve busque y nada, salía, pero tuve que ir ya cuando la desesperación te alcanza. Recurrí al arquitecto Castolo, que a veces se convierte en un faro de luz cuando la oscuridad literaria e histórica nos llega. Y más o menos me dijo, pues yo creo que por aquí o por allá vas a encontrar algo, ¿eh?
Y sí, pues ya sabía él que sí había algo, ¿no? Pero te la hace de emoción. Y sí, encontré una carta de la hija de Gómez Ugarte hablando del historial de su papá, y a partir de ahí pues me lo agarré como guión. Ya después tuve que corregir algunos datos que daba mal la hija, y estuve ahí buscando, pero sobre todo me centré en analizar la poesía de Gómez Ugarte. Gómez Ugarte hizo algo que pocas veces he visto, que es unir estos dos temas hermanos, que es la literatura y el periodismo. Lo que vamos a encontrar en la poesía de Gómez Ugarte no son poemas de amor, ni de desamor, no vamos a encontrar poemas melancólicos, ni nada por el estilo. Lo que vamos a encontrar es periodismo. Sus poemas son columnas de opinión. En lugar de construir una columna de opinión, lo que hace Gómez Ugarte es, voy a hacer un poema. Y lo que encontramos es eso, poemas. Todos los días publicaba un poema rimado, medido, como décima, como octasílabos, o como diferentes, o incluso como poesía libre, todos los días con el tema más importante. La editorial del Universal era un poema de Gómez Ugarte. Y es una cosa rarísima, porque en realidad pues yo no he vuelto a ver otro periodista y poeta que haga lo mismo. Hemos visto como, no sé, como Truman Capote con La Sangre Fría, que convierte en una nota, en una novela, o cosas por el estilo, ¿no? Las crónicas, que se hacen más literarias que periodísticas, con las herramientas periodísticas. Pero es una de las cosas raras, y sobre todo lo que se me hizo ya después interesante cuando le empecé a encontrar sabor a la poesía de Gómez Ugarte, es que encontramos la polémica. Estamos hablando que son poemas de 1920 hasta 1950, más o menos. Entonces encontramos estos movimientos feministas en la poesía, encontramos la música del jazz, que se me hace uno de los poemas más divertidos, o la polémica de la música del jazz, que dice Gómez Ugarte, es música del diablo, es música de pervertidos, y así temas sobre la construcción del sindicalismo en México, los derechos de los animales, los derechos de las mujeres, la polémica del presidente de la República en turno, o de algún secretario, o algún embajador. Todo esto es lo que encontramos en Gómez Ugarte, pero hecho poesía. Una poesía que a lo mejor pudiera gustar, pudiera no gustar, pero fue una herramienta extraña de Gómez Ugarte, pero interesante para usarlo en su día a día, y que, repito, pocas veces hemos visto. Así que leer a Gómez Ugarte es una especie de poesía, pero también es historia, pero también es periodismo. Entonces es una entremezcla muy interesante lo que nos presenta Gómez Ugarte, y entiendo que cada libro pues es nada más una selección de sus columnas que había, porque si publicaba una prácticamente diario, pues no ajusta los libros. Otro detalle es que son poemas muy largos, de 4 o 5 cuartillas. Me atrevo a decir que era prácticamente una página del periódico, o media página, lo que publicaba en poesía. Y a él se le permitía hacer esto. Entonces hay unos, por ejemplo, temas como la crisis del carbón, que nos habla un poema largo, sobre el libre comercio por los puertos, otros dedicados, el sube y baja, que es el dólar, cómo subía y bajaba el precio del dólar, las crisis económicas, esas faldas, que se refiere a cuando empieza a cortarse las faldas y llegar a las minifaldas, pues hace un poema. Hay que decir que normalmente él estaba en contra de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, era parte de su construcción, ¿no? Una persona que nació en 1800, pues no podía permitir esos cambios radicales que se estaban dando en el mundo. Así que traté de hacer 2 ensayos donde mostrara la obra de estos 2 personajes, del por qué es importante rescatarlos, por qué es importante releerlos, y que pues son parte de nuestro árbol genealógico cultural, como nos decía el doctor Vicente, y que hay más allá de los Arreola y de Orozco, y que ellos son pues las cerezas del pastel, pero pues el pastel tiene más capas, ¿no? Tiene el betún y tiene cosas muy buenas, y son buenos ejemplos. De Lope Marín voy a decir que la UNAM hace poquito, en el 2020, reeditaron La Única. Así que
ya es más fácil poder encontrar la única, aunque no lo venden aquí en Tucumán, pero pues nos podemos meter a la página de la UNAM y pedirlo, y ya te llega a tu domicilio, 1 o 2, o los que ustedes quieran. Fue un trabajo de Ana Clara Muro, es una muchacha que leyó una reseña de Lupe Marín, que aparecía en una revista donde hablaban pestes de Lupe Marín, de Marimacha y cosas peores no la bajaron en la reseña de su libro, por la polémica con Diego Rivera y Jorge Cuesta, de La Única. La crítica de su tiempo de Lupe Marín es eso precisamente, minimizar el trabajo que ella hizo, ofenderla desde el punto de vista que lo consideraban chisme de lavanderos, este libro de La Única, cuando tiene un gran valor literario, un gran valor histórico, porque repito, es una novela que al final del día las lees y no suenan arcaicas, no suenan viejas, son temas actuales, y sobre todo tiene una narrativa y una pluma muy interesante, porque al final del día sus maestros fueron los propios contemporáneos, el propio Jorge Cuesta, Orwen y más compañeros que pues, son unos grandes pilares de la literatura mexicana, y que ella aprendió muy bien de todos ellos. Así que vale la pena darle una leidita a los dos, sobre todo pues, a Lupe Marín, que está un poquito más accesible que Gómez Ugarte, porque a él sí nadie lo ha reeditado, y que a lo mejor sería un siguiente reto, ¿no? Entonces, pues, no me queda más que agradecerles, decirles, aquí está el trabajo de varios años, y pues espero que haya valido la pena tanto tiempo invertido, y que de una vez amenazamos que no son los únicos, vamos a sacar otro, que tenemos ahí ya, casi terminado, uno de Aurelio Fuentes, que por cierto, pasado mañana es su natalicio, conocido como tío de Rubén Fuentes, que está tan de moda ahorita, pero Aurelio Fuentes tiene su propia historia, fue considerado en su época nada más el mejor violinista del mundo, conquistó todos los teatros de Europa y de México, y que nunca se olvidó de Zapotlán, a pesar de la distancia. Aurelio Fuentes siempre venía a dar conciertos gratuitos o cobraba, pero era para siempre ese dinero ser utilizado en algo para el pueblo. Entonces, esa va a ser la siguiente. Yo creo que el próximo año, ya casi está listo. Y bueno, pues les dejo aquí el libro, no sé, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Buenas tardes a todos. Pues no me queda más que felicitarte, Milton. Llegamos a platicar en alguna ocasión de Lupe Marín, sí, quien ya es una hija ilustre. Sin embargo, como lo dice su título de esta obra que nos acabas de presentar, pues muy olvidada. Poca gente la conocíamos hasta que comienzas a buscar en internet. Como dices, una mujer tan atrevida para su tiempo, tan iniciadora del feminismo, y podemos notar como el machismo, ¿no? Es lo que no permite que ella se dé a conocer sus obras tan importantes, ¿no? Que no solo fue la esposa de Diego Rivera ni de Jorge Cuesta, sino que por ella es una gran escritora, una gran modelo, una mujer con una gran personalidad, como lo comentas, como somos las mujeres de Zapotlán, ¿no? Una mujer que salió de Zapotlán conviviendo con la mejor gente, tanto en Europa, en cuestión de modelaje, en cuestión de artistas culturales. Entonces yo creo que eso es lo que nos debe de dejar, ¿no? En que no solo criticarla porque dejó a Diego Rivera cuando él se fue al extranjero, el por qué asombrarnos cuando cualquier hombre podía hacer eso o lo hace en esta época. Sin embargo, el cómo ella sale fuerte, siguiendo adelante, se encuentra otro compañero y sigue adelante. Entonces, pues eso es lo que nos debe dejar todo esto, ¿no? Enhorabuena, y pues te auguro mucho éxito. Muchas gracias. Pues sí, lo que comentaba, pues tiene brillo propio, ¿no? Lupe, más allá de con quién fue pareja o con quién no, tiene un talento propio y es el que quería destacar.
Pues de mi parte también, solo felicitarte. Muchas gracias. Toda la dedicación de tu tiempo, en rescatar personajes del mismo libro Los Dice Olvidados, que demuestra que la mujer de Zapotlán, cuando se empeña a hacer las cosas, lo logra. Sí, lo logro. Entonces, es de felicitarte todo tu trabajo. Enhorabuena. Sí, gracias. Víctor, pues en primera felicitarte. Gracias. ¿Es tu primer libro? No, ya es como cuarto, quinto, pero sí. Bueno, es la primera Pero, vez que sí. vengo a una Sí. presentación de un libro. Tenía muchos años que no hacía uno. Y estoy motivado por saber sobre Lupe y por el Gómez Ugarte. Sí. Por lo que acabas de decir es que no es tan común Sí. el periodismo a través de la poesía, ¿verdad? No es una cosa tan común. Y por ahí ha habido algunos que sí escriben más o menos así, pero en aquellos talleres, con el tema del día, pues lo vuelve interesante. Sí. Ya, a mí ya me moviste y yo voy a querer. Perfecto. Gracias por su comentario. Diga, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicitarte. Es muy joven y llevo varios libros. No es una buena tarea. Preguntarte, más que nada, ¿hay más olvidados? ¿No hay más? Sí, hay muchos olvidados, ¿verdad? Como repito, ya estoy preparando un segundo tomo. Entre ellos está, bueno, lo único que voy a comentar ahorita es Aurelio Fuentes, que es el más terminado, pero sí, lamentablemente hay muchísimos, pues prácticamente casi todos, ¿no? Por decirlo así, salvo los más conocidos, como Orozco y Arriola, que los han analizado tanto, pero sí hay muchos, y sí ya ahí trae, en ese proyecto traigo otros 2, 3, que muy posiblemente esperemos que alguien apoye en la edición, y sí, salir pronto, porque sí, y fíjense que es curioso porque cuando investigas uno, se va vinculando otro. Por ejemplo, yo estaba buscando a Guillermo Jiménez y me llevó a Lupe Marín. Ahora que estaba buscando a Aurelio Fuentes, pues me ha llevado a Luis Guzmán, que ya le dije al Arqui, se me hace que voy a escribir algo de Luis Guzmán porque tengo tanta información de él sin buscarlo. Y casi decía en su momento el doctor Vicente, es que vienen de dos, como Rulfo y Arreola, y nos decía, Consuelito Velázquez nació aquí en la esquina, todos sabemos, a espaldas nació María Cristina Pérez Vizcaíno, ahí donde más o menos venden pollo, ahí dice, siempre vienen de dos, Jiménez y Alfredo Velázquez. Entonces, o sea, a lo mejor por eso siempre voy a sacar de dos, porque uno me vincula con el otro, aunque no tenga nada que ver uno con otro, ¿no? Maestro. Maestro. Felicidades. Gracias. Encontraste la pena zapotense. Sí, gracias. Llegaste tú de Tamazula buscando la cuna de los grandes artistas, escritores, pintores, y no te habían visto al espejo. Sí. Cuando uno se encuentra en un terreno pleno, en donde ocupamos tiempo, la alegría y la ilusión de saber qué hacer de tu presencia, y ya empezaste a dudar. Creo que justamente eso es lo que se da aquí en Zapotlán, en Zapotlán antiguo, para las nuevas generaciones, los chicos que están estudiando letras, que se den cuenta que estamos en un espacio en donde podemos gozar de la vida, en donde hay maneras de expresión, aún sea con enojo para los tiempos de los 800, en donde pues se satanizaba el formato, y bueno, la evolución aquí se está dando. Has encontrado algo bien para ti, empezaste, y esto es como un topo que empieza a buscar debajo de tierra, vas a encontrarte con muchas sorpresas. Sí. Te felicitamos como ciudadanos, el saber que tienes ganas todavía. En alguna ocasión te hice mención de tu libro sobre el Palacio de los Orotes. Sí. Y bueno, finalmente en ese día te encontré así como triste porque no era lo que tú esperabas, y mira, finalmente creo que a gota ya tu alma va encontrando ese espacio, y luego con los personajes con que tú te manejas igualmente son maestros o índices de lo que puedes encontrar más. Sí. Muchas gracias. Sí, pues salté del cuento, de querer hacer cuentos a ensayos históricos, literarios, entonces pues sí, ha sido un brinco bastante
importante, pero pues es más o menos lo que he realizado, ¿no? Repito, con Sigala me tocó recopilar toda la obra de Guillermo Jiménez en 2 tomos, uno editado por la UDG, de Obras Escogidas, y después el de Un copo de nieve, donde viene prácticamente toda la obra de Guillermo Jiménez, pero que no está terminada porque tampoco Guillermo nos da chance de siempre encontramos algo nuevo, ¿verdad? De Guillermo Jiménez, pero sí. A ver. Sí. Sí, gracias, y ojalá sirva para pues, conocer más personajes, ¿no? Que nos dé más tentación de estos y de otros muchos. Okay. ¿Más? Bueno, nada más unirme a la felicitación de este libro, a ti, Milton, porque por lo que has dicho, pero a mí me llama la atención en esta época en que lo que prevalece es el celular, ya no se lee, ya no hay literatura, ya no se busca la literatura como en el tiempo de Guadalupe Martín, del director del Universal, de la Banda del Libro. Ya no se buscan los libros, las bibliotecas, los libros están olvidados en general. Muy atinado el título, pero en general. Y entonces a mí me llama la atención que haya un libro que se siente como una bocanada de aire fresco para conocer cuando menos las raíces de grandes artistas de Zapotlán el Grande, pero que indiscutiblemente no están aislados, no se desarrollaron en un vacío, sino que tuvieron, pues ustedes ya lo dijeron, ya lo dijeron, tuvieron relación con otros grandes, pero es que era una época de grandes pensadores, de grandes luchadores, que nosotros debemos rescatar. Y qué bueno, yo por eso te felicito, porque lo estás haciendo. Y es muy interesante, como dijo la señorita, ahora hay que buscar, hay que leer, hay que abrevar en la literatura que ahora nos presentes. Muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Y ojalá pues sirva para llenar más de curiosidad. Capi, allá atrás. Capi. Bien, Milton, primero te saludo con mucho afecto y yo te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Bueno, ¿a mis hijas o a libros? A libros, Yo creo que 5. Tu tercer acto de paternidad, creo que por naturaleza. Sí, son los libros, ¿no? sí, pues son 2 trabajos en uno. Pero bueno, también es admirable para mí esa hiperactividad que demuestras. O sea, finalmente en el área cultural estás en la radio, eres un narrador, no le hacemos caso. Muy bien. Finalmente eres empresario en el periodismo. Pues no sé qué tantas cosas eres escritor, eres padre, ¿verdad? De libros, ¿no? Yo considero que estás entrando a un grupo de referentes que están creando, empujando a que sigamos pensando en mi hija. Que están empujando para que nuestra comunidad se sobreponga a tantas vicisitudes que nos están presentando las coyunturas actuales. Eso merece una felicitación muy específica y muy efusiva, cuando menos de mi parte, yo creo que de mucha gente, ¿no? O sea, es lo que necesitamos: gente de iniciativa, gente activa, que sea un referente.
Muchas gracias, Capi. Gracias. Milton. Miguel. Oye, felicidades. Gracias. Y hiciste que me acordara cuando estuvimos en la casa de la locura, les decía. Sí. Y pues siempre lo estuviste muy presente, yo lo recuerdo. Sí. Hiciste una conferencia de Gómez Ugarte. Que no fue nadie, por cierto, pero. Sí, lo recuerdo. Y con aquel entusiasmo que también, porque no solamente era ¿cómo se llama? La conferencia, y lo que era lo de la foto también, ¿no? Sí, también. Sí. Entonces, hiciste que recordara que siempre has tenido mucha ilusión con estos personajes, y también recuerdo perfectamente que te entusiasmaba, porque sí que entusiasmaba a Jorge Barragán. Es tu libro, ¿no? Sí. Sí, de hecho también pues, a ti y a mí nos tocó rescatar las fotos de todos los hijos ilustres que están en Casa de la Cultura. Y la que está en la Casa de la Cultura está Frida y Lupe Marín. Sí, están juntas. Y rescatamos también la fotografía de José Gómez Ugarte, que nos costó un trabajo, que aquí están en el libro. Axel tuvo el atino de poner fotografías tanto de Lupe como de Gómez Ugarte, para que los conozcan mínimo, ¿no? Sí. Bueno, ¿seguiste entusiasmado? Sí, ya. Qué bueno, te felicito. Gracias. ¿Y por qué? Ahí, Isabel. Bueno, pues felicitarte. Me da mucho gusto el que sea un libro que nos lleve hacia dos personajes que quizá poco conocemos, y que en el caso del director de Universal, pues sin duda alguna pues me inspira, ¿no? El hecho de poder escribir y que sea algo relacionado con el periodismo, ¿no? Pero felicitarte por ese gran trabajo, y ojalá nosotros quizá pensamos que eso queda para este tiempo, ¿no? Pero esto sin duda queda para la posteridad, y qué bueno que se deje evidencia para que las futuras generaciones, o que quiera que venga, pueda tener una referencia y decir y saber quiénes fueron estos personajes. Y pues agradecer justo por este espacio, porque también lo expresamos aquí, pero de aquí sale, y que se siga reproduciendo esa información. Muy bien, gracias Isabel, gracias. Y pues sí, esa es la idea, que quede un trabajo, por lo menos por escrito, de algo de ellos, para que en algún momento alguien más quiera investigar, pues ya no empiece tan de cero, ¿no? Que por lo menos tenga las bibliografías de donde yo encontré, y pues ya otra persona pueda seguir buscando y encontrar más cosas, ¿no? Que al final del día ese es el chiste, que pues la gente le siga abonando, ¿no? A estos y a otros tantos personajes. Pedir que podamos, si está en nuestras manos, promocionar el trabajo de Milton, porque cómo le gratificamos de alguna manera un trabajo que seguramente disfrutaremos, pues promocionándolo, ¿no? Desde nuestras redes sociales, desde nuestros contactos cotidianos, nuestros amigos, de la medida de nuestras posibilidades, solamente pedir eso. Gracias. Muy bien, pues agradecerles a todos ustedes esta grata tertulia literaria, porque pues justamente nos convocan grandes artistas, anécdotas muy interesantes que van despertando la curiosidad del lector hacia voltear esas páginas. La editorial cartonera zapotlatena, Ateneo Zapotlatena, ha publicado en su colección Ilustres de Jalisco autores también como Antonio Navarro, de una pequeña plaqueta de José Rolón, de poetas como Julio César Aguilar, Reiteración de la Belleza, a poetas como Martín, Adalberto, pero también le hemos dado cabida al ensayo, que creo que es un género que se está dejando de leer en las escuelas, un género que para mí es muy didáctico, el ensayo tanto poético, literario, histórico, nos va dando pues ese camino, y nosotros le hemos dedicado a muchos escritores que apuesten al ensayo para formar lectores también. Bueno, hoy por el momento también la editorial va a donar ahí en la Casa de la Cultura, se va a hacer una caja del tiempo, no sé cuándo se vaya a abrir, pero hoy tenemos que entregar estos materiales, y va a Iván de Milton, para que se va a enterrar materiales de lo que se ha hecho en las diferentes vocalías
tanto de teatro, danza, letras, música. Y bueno, vamos a donar esta caja para que en algún futuro, no sé, a lo mejor 20, 30, no sé, dicen que hasta 10 años, no sé. Una caja del tiempo a lo mejor son 100 años. Sí. Pero el tiempo en que se abra, pues que esté ese material de evidencia que se está donando de corazón. Y hoy por el momento, por la lluvia, por los atisbos de la vida, nomás nos pudimos traer poquitos ejemplares. El tiraje es de 100 ejemplares que se les va a entregar a Milton en estos días para que se puedan poner en contacto también con él. Si hoy por alguna circunstancia pues trajimos muy poquitos materiales, no confiábamos que iba a haber mucha gente, somos un poco escépticos a este tipo de eventos. Mala experiencia. Sí, entonces yo la verdad me asombro de que haya gente que confía en lo que se está haciendo desde aquí, en el trabajo de Milton, muy artesanal, la verdad. Yo cuando vi el título dije, es la película de Luis Buñuel, ¿verdad? Pero sí, es casi como un guión cinematográfico que se puede recorrer como con imágenes, con escenas, paisajes que Milton va dándole forma para comprender la vida y obra de estos dos grandes ilustres de Zapotlán. Viene con un prólogo también que alcanzó a salir ya en las últimas galeras, de Pedro Valderrama Villanueva, un investigador jalisciense que ha volteado a ver al sur de Jalisco y ha encontrado la actividad que estamos haciendo culturalmente, literariamente, que a pesar de que él viene del centro de la capital, pues voltea a ver a los nuevos trabajos que se han estado haciendo. Creo que el trabajo de Milton, esperemos que pronto ya, como lo hemos platicado, se presente en Guadalajara, se presente en diferentes foros donde hace falta llevar la cultura, las letras de Jalisco. Yo sé que Milton hoy me sorprendió de haber conseguido a todas estas amables personas por haber asistido hoy. Me queda más que agradecer a la Biblioteca Pública Municipal Juan José Arriola, en el marco del aniversario de Juan José Arriola, realizar hoy una actividad para no pasar desapercibido pues este libro de Milton, que seguramente habrá más presentaciones, más lugares, y tendremos más ejemplares en el transcurso de estos días. Hoy por el momento contamos con muy pocos ejemplares, así que pues les agradezco de antemano. Muchas gracias, y bueno, se pueden acercar aquí con Milton para, por si alguien está interesado en el libro, lo tenemos a 150, y si no, pues nos podemos poner en contacto con Milton para que también les pueda entregar su libro personalmente. Muchas gracias, muy buena tarde.